No sé si podéis escucharme. Yo Yo creo sí. que ahora ya sí. Están terminando ya de unirse los últimos participantes. Bueno, parece que estoy experimentando algunos problemas con mi ordenador y espero que no tengamos problema. ¿Se me escucha bien? Yo sí te escucho bien. Me dice Cristina por el chat que sí. Bueno, entonces sí que vamos a empezar ya para no demorarnos mucho. En primer lugar, daros la bienvenida a todos a este webinario, ya el cuarto, yo creo, de esta segunda serie de verano, de webinarios de verano que estamos haciendo en SMART. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del trabajo colaborativo en la clase de ciencias. Os he dejado ahí los links para que nos podáis seguir en las redes sociales, también a través del blog de SMART, SMART Tecnología y Educación, donde después pues haremos referencia también al webinario y os enviaremos la presentación y la grabación. Dejadme que os presente a nuestro ponente de hoy, a nuestra experta educativa de hoy, Mayla Picconi. Mayla es experta en tecnología, experta en educación, es una de las primeros profesores ejemplares SMART desde el 2010, si no recuerdo mal, y bueno, pues Mayla ha tenido también ocasión de participar en eventos que SMART ha tenido a nivel internacional, tanto en Hamburgo como este verano en la sede de SMART en Calgary, en Canadá, donde ha podido compartir con nosotros y aprender también más sobre las diferentes soluciones SMART para el trabajo colaborativo. Y bueno, Mayla además es coordinadora y profesora de ciencias de secundaria en el Colegio Las Chapas en Marbella. Y bueno, pues ha participado también con SMART en diferentes proyectos de investigación y hoy nos va a hacer un poco un recorrido de todo esa evolución y ese desarrollo que ella ha tenido en la investigación, del trabajo colaborativo, el trabajo por proyectos y el trabajo incorporar la tecnología a los dispositivos del alumno en el aula para las clases de ciencias. Y bueno, pues sin más, doy paso ya directamente a Mayla, ¿Se me a oye? la que de nuevo quiero agradecer su participación. Mayla, puedes ya compartir tu escritorio si quieres para que todos puedan ver. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Ainhoa, por la presentación. Y voy a intentar, después de unos problemas técnicos que hemos tenido, por lo tanto esto es un webinario pues, grabado de segundas, pero espero que os sirva de todas formas para poder, que os sirva sobre todo para implementar este tipo de metodología en el aula, la colaboración y el trabajo colaborativo en concreto en la clase de ciencias, porque pues es donde yo me muevo, ¿no? La clase de biología concretamente. Bueno, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con este tipo de cita. Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme partícipe de algo y lo aprenderé. Sobre todo en la última parte, ¿no? El hazme partícipe de algo y lo aprenderé es la forma que tenemos efectivamente de aprender y de aprender a largo plazo, no que se nos olvide inmediatamente después de haberlo aprendido, ¿no? Bueno, los tres puntos principales que me han hecho pensar en una clase colaborativa o en un trabajo colaborativo en el aula son principalmente este, que me ha hecho replantear el tipo de metodología que yo pues llevaba en el aula hasta hace un poquito de tiempo. Dice, debemos dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística y enfocar nuestra tarea en un trabajo más retador y complejo, utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por área o asignatura y estimular el trabajo cooperativo. Creo que es fundamental, lo he visto, lo he palpado en el aula. Es verdad que el trabajo es seguramente más complejo, sobre todo pues porque necesitamos tener pues cada vez más experiencia en el tema y los alumnos por lo tanto también, pero está claro que si no lo practicamos no van a tener ningún tipo de experiencia. Y es un trabajo que al profesor
el profesor está retado, ya no solamente los alumnos, sino también el profesor, porque cambiamos de rol totalmente, un rol más de guía que de mero transmisor de contenidos. Otro punto importante es este que tenemos aquí, es PISA 2015, que lo tenemos ahí detrás, a la vuelta de la esquina. Tiene la colaboración como objetivo, es decir, nos van a evaluar además esta competencia en la capacidad que tengamos de colaborar y para la resolución de problemas y de resolver problemas, ¿no? en trabajo colaborativo. Bueno, pues es importante para la colaboración y para la comunicación, obviamente, implementar metodologías en el aula que ayuden a que esas habilidades en el alumnado se incrementen. Deben entrenarse, lo que decíamos antes, para resolver problemas y eso lo tienen que hacer desde el punto de vista de la colaboración, de tal manera que ellos empiecen comprendiendo un problema todos juntos, en base a esa colaboración, una misma interpretación de ese problema para luego poder ir proceder en el desarrollo de lo que se les pida y generar algo en común. Y además, después de este tipo de experiencia, el profesor tiene un informe sobre el nivel que tiene cada alumno de colaboración en el aula. Luego, me parece a mí que es algo bastante acertado el empezar a plantearse este tipo de metodología. Y luego, por último, tenemos la visión global de la pedagogía para el siglo XXI, es decir, cómo vemos, cómo se ve ahora mismo la pedagogía y qué entendemos o qué es lo que promueve y fomenta esa pedagogía o hacia dónde vamos. Habilidades de pensamiento de orden superior, reflexión, por supuesto fomenta el uso efectivo de la información, de medios de comunicación y, cómo no, de la tecnología, hablaremos de ello. Promueve la evaluación, tanto la propia, la de otros, así como la de profesor-alumno. Y me voy a centrar en la parte de la derecha sobre todo. Fomenta y promueve el aprendizaje basado por proyectos y eso lleva a aprendizaje basado por proyectos en la resolución de problemas y aprendizaje basado por proyectos en colaboración. En el tema de la colaboración, que es el que a nosotros nos ocupa, pues promueve seguramente la comunicación, las habilidades de equipo y sobre todo el contacto con el mundo real, algo que normalmente en el aula pues no se promueve con las metodologías, digamos, normales. Todo ello pues me ha llevado a establecer muy importante una metodología en el aula que esté basada en el aprendizaje por proyectos y en concreto en el trabajo colaborativo. Este conjunto de métodos para la aplicación en pequeños grupos, ya veremos cómo los he hecho, de entrenamiento, desarrollo de habilidades mixtas, etcétera, donde cada componente del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como el de los demás. Y eso es muy importante porque realmente no es algo competitivo entre pares, o sea, no es algo que yo lo tengo, no te presto esa información o no te hago partícipe de esa información, sino que todo el mundo es responsable del aprendizaje de todos y de uno mismo. ¿Qué principios básicos tiene? Pues una interdependencia positiva. Todos, y esto es lo que veníamos diciendo, están vinculados a ese objetivo final. Si todos no consiguen el objetivo, pues realmente el trabajo colaborativo ha fracasado. Luego hay una responsabilidad individual de cada uno, cuantitativa, visible, cualitativa, para todos y cada uno de los miembros. Es importantísimo el desarrollo de competencias, de habilidades sociales, diálogo, saber escuchar, intervenir. Eso es algo que o lo fomentamos en el aula y lo ponemos en práctica, o el alumnado es incapaz luego de repente de saber dialogar, intervenir en cualquier discusión, etc. Luego no se puede pedir lo que nosotros no hemos desarrollado de alguna manera en el aula. Un clima psicológico positivo, efectivamente, es distendido, es tranquilo, el apoyo es mutuo, no hay competitividad y eso ayuda muchísimo a
al clímax en el aula. Por lo tanto, efectivamente, pues las características que apoyan al trabajo colaborativo es el aprendizaje centrado en los estudiantes, y es lo que os comentaba antes, el profesor deja su rol, cambia, es siempre muy necesario, es más, es imprescindible, pero sí es cierto que el alumno adquiere un protagonismo que hasta este momento pues no tenía. Permite también ese aprendizaje también entre iguales, desarrolla habilidades sociales, previene de conductas violentas, quiero decir, el ambiente es distendido en el aula. El clima inclusivo, la diversidad entre los grupos también se ve realmente favorecida. Y esto es muy importante, y esto yo lo he vivido, mejora la autoestima y reparte el éxito. No es la labor de uno, sino la labor de todo el grupo. Y eso también es muy importante. Todo eso me llevó a realmente establecer que esta metodología en el aula tiene que estar enfocada hacia una metodología comunicativa, cooperativa, constructiva, y aquí es donde quería llevar yo. Las TIC facilitan este enfoque de trabajo, y cuando hablo de TIC podría hablar de muchísimas otras soluciones, varias de ellas de SMART, pero principalmente estoy muy contenta con lo que he podido conseguir con SmartAmp. SmartAmp, sabéis que es una aplicación que está soportada por Google, por el dominio de Google, y es un espacio colaborativo, se divide en workspaces, en áreas de trabajo, y sin necesidad de descargar ningún tipo de software ni nada, podemos acceder a esta aplicación. Ya os enseñaré luego cómo, aunque mi compañero Gonzalo García del SEC ha hecho 2 webinarios, uno sobre museos virtuales y otro específicamente sobre el uso de SmartAmp, que os aconsejo muchísimo que lo veáis, está grabado en el blog de Smart, y que os puede ayudar a implementar esta metodología. Pero volviendo al SmartAmp, hemos dicho que efectivamente permite a los alumnos trabajar juntos en tiempo real, solucionando problemas, eso es importantísimo. Espacio de trabajo compartido. Es una forma de conectar dispositivos móviles, cualquier tipo de dispositivo móvil. Doy fe de ello, teníamos en el aula tanto dispositivos portátiles como tablets, Samsung, iPad, etcétera, e incluso móviles. Y no se necesita ninguna plataforma de hardware y ningún software a descargar, luego es extremadamente sencillo acceder. Y el software está basado en una nube y por lo tanto permite, no tenemos límite en cuanto a posibilidades de potencial colaborativo y de mejora en la experiencia en el aula, lo cual eso siempre pues se agradece bastante. Yo me basé en mi experiencia en biología y geología en cuarto de la ESO, tenía como propósitos generales, pues bueno, ahí os lo he puesto así en forma muy sintética: promover efectivamente este trabajo colaborativo, discutir, intercambio entre pares, realización en conjunto de una propuesta, autonomía de los alumnos y mi propio rol. Yo también me puse un propósito de facilitador también del trabajo. Y luego, por otra parte, estimular la búsqueda, la selección de la información proveniente de diferentes soportes, la evaluación, validar toda esa información. Hay que enseñarles a que esa gran cantidad de información masiva que reciben, pues saber depurarla, saber dónde está la información que les conviene, les interesa y que es fiable, y la información que es para desechar, ¿no? Luego, procesamiento, crítica e interpretación de esa información. Ahí tenéis 2 ejemplos del alumnado de la clase trabajando sobre distintos aspectos. En este caso estaban trabajando no exactamente sobre este tema que os estoy ilustrando, sino sobre las leyes de Mendel, era previo, pero podían trabajar igualmente en grupo en clase y luego lanzar una batería de preguntas, de posibles preguntas de examen. Esto les gustó mucho. Tienen diferentes colores porque cada grupo pues daba sus propias ideas para no mezclarlos. Y como objetivos de la unidad, volviendo al tema que nos ocupa, pues es comprender la forma en que se construyen esas teorías científicas,
conjugar diversas interpretaciones, conocer las teorías modernas sobre la evolución de las especies y, sobre todo, narrar la evidencia paleontológica y las evidencias experimentales que fundamentan esas teorías. Sobre todo, hablábamos también de las teorías, de la evolución con Darwin y de su viaje en el Beagle. Bueno, pues lo primero que hicimos fue los grupos. Los grupos utilizamos una aplicación muy útil que es el TeamUp. Ese TeamUp nos permite elaborar grupos de una manera muy sencilla. Primero tenemos, la primera vez que accedemos, nombrar la clase, poner la dirección del correo del profesor y luego hacer un elenco del nombre de los alumnos que queremos incluir y luego le damos a crear una clase. La segunda vez que nos metemos en la clase, simplemente tendríamos que tipear aquí el nombre de la clase e ir a la clase que hemos creado. Os voy a enseñar en un momentito, espero, la clase en Google. Aquí la tenemos. Aquí está. Entonces, a ver, os voy a poner en antecedentes, efectivamente. Bueno, pues esta es la clase de genética. Aquí están los distintos grupos. Eran grupos de 4 principalmente, bueno, algunos de 5, pero principalmente de 4. Y veis aquí el micrófono servía para que el alumnado pudiera, cada una a su manera, pues realizar un vídeo breve donde podía contar su historia y donde podía pues primero presentar si quería el grupo y pues a lo mejor el objetivo que tenían como grupo, las dificultades que encontraban, etc. Una vez que teníamos ya los grupos y los grupos quedaban, bueno, ahí los veis en la pizarra digital, pero aquí los veis en los ordenadores del alumnado. Aquí se está, por ejemplo, grabando y aquí pues estaban leyéndolos y escuchando los comentarios de otras compañeras. Una vez que tenemos creados los grupos, pues ya es la colaboración en el aula, estableciendo pues unas metas, que eran las metas que os he planteado con anterioridad. Y una cosa muy importante, y por eso os he puesto esta imagen, aquí se muestra cómo se puede hacer con SmartAmp también una evaluación en el mismo momento sobre los contenidos que se estaban tratando o los contenidos sobre los que estaban investigando. Entonces, en ese momento yo obtengo un feedback real de ese grupo sobre determinados argumentos que yo quiera evaluar. Eso lo puedo hacer a lo largo de todo el proceso o lo puedo hacer al final. Eso ya es según cada uno cómo lo planteemos. Bien, pues a lo largo de todo el proceso de elaboración de ese trabajo colaborativo, el soporte que tenían para trabajar era, ya os he dicho, SmartAmp. Luego tenían que crear en ese área de trabajo, en ese workspace, que ahora mismo os lo voy a enseñar, este de aquí. Bueno, os voy a poner en antecedentes, voy a ir directamente primero a la clase para que lo veáis desde un principio. Bien, aquí están grabando las clases. Yo voy a mi clase, por ejemplo, de biología. Esta clase de biología, tengo aquí los documentos compartidos y no. Estos son los que están en My Drive y estos son los que están compartidos conmigo. Y, por ejemplo, pues Waiting for Data, bueno, pues, por ejemplo, esta de evolución de todos los workspace que puedo mostraros, pues cojo este, de lo cual luego tengo un vídeo y así pues podéis también ver cómo se desarrollaba la presentación. Bueno, este es el workspace que os comentaba, donde tenían que ir pues las distintas contribuciones de cada uno de los miembros del grupo.
sí tenían unas actividades clave a realizar y por lo tanto pues también se evaluaban conforme iban desarrollándose y conforme las iban poniendo en su workspace. Si lo miramos desde otra perspectiva así más amplia, pues esto es todo el contenido del grupo. Viéndolo al detalle, una de las actividades que se les había pedido era la elaboración de un mind map. Entonces, en este caso, pues lo tenemos aquí. Un poquito al detalle, pues podemos verlo un poquito más de cerca. Y este mind map, como herramienta, se les había dado la opción de utilizar Smart Ideas, aunque hay otros editores de este tipo de trabajos, pero bueno, ese me parecía uno bastante sencillo y fácil de utilizar. Para la elaboración de este mind map, así como la elaboración de cada una de las actividades, pues se les dio previamente, como veis aquí, una rúbrica donde podían establecer el baremo de puntuación y tanto para el mind map como para la segunda opción la segunda actividad, perdón, era la infografía, que la tenemos aquí. Para la infografía, pues, digamos, les enseñé a utilizar Piktochart porque lo trabajaban online y era muy sencillo y el resultado, la verdad, era bastante llamativo y bonito y muy fácil, sobre todo muy fácil de utilizar para ellas, muy fácil de distribuir espacios. ¿Hay muchos más? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, era para darles una directriz y para poder empezar por alguno en concreto. Y de igual manera, aquí tenían, pues, la evaluación en cuanto a la presentación y la elaboración de la pictografía. Luego tenían, de la misma manera, pues tenían que elaborar un vídeo sobre, se habían leído documentación sobre el origen de las especies de Darwin y tenían dos posibilidades, o bien hacer un vídeo directamente en YouTube y subirlo a la red, o bien también la posibilidad de elaborar un Google Tour utilizando esta posibilidad, también muy sencillito, pero lo que más, digamos, lo que mejor evaluaba o lo que más puntuación obtenían era si conseguían relatarlo bajo la perspectiva de Darwin, no como narradores externos, sino hacer un trabajo de empatía y colocarse en el pellejo del naturalista e intentar ver pues cuáles eran lo que más le llamó la atención a Darwin, cuáles fueron sus principales puntos clave para definir su teoría de la evolución, cuáles fueron también las problemáticas a las que se enfrentó y por eso, pues por eso elaboraron este vídeo que os voy a poner aquí. Le voy a quitar el audio porque es muy, muy alto, pero se puede ver desde el punto de vista, digamos, del naturalista, es decir, tal y como ellas lo vieron, todas y cada una de las pautas que realizó Darwin en su trabajo. Boarded the Beagle. He became the expedition's naturalist. During the expedition, his job was to collect samples of fauna and flora and to carry out geological observations. The departure from Plymouth was held up by bad weather. The expedition turned out to be an around-the-world voyage lasting almost 5 years. On January, the ship prepared to land. Aquí lo veis que van marcando cada uno de los pasos que fue dando Darwin y también las dificultades a las que se enfrentó, el cólera, etc. Y sobre todo lo que más les llamó la atención también a ellas, ¿no? Desde luego eran una perspectiva diferente, digamos, de estudiar la teoría, el origen de la evolución de esta forma, ¿no? Diferente a cómo lo llevaban haciendo. Bueno, pues en cualquier caso, conjuntamente la evaluación se realizó, por lo tanto, yo analicé la calidad del proceso, pues tal y como os he dicho, a lo largo también de la evaluación que les iba haciendo conforme iba transcurriendo las actividades, los distintos aprendizajes que se consiguieron
y luego también cada grupo fue evaluando a sus compañeros, o sea, a sus otros grupos, y todo eso produjo una retroalimentación que ya el profesor como el grupo pues se podía ver qué es lo que se había logrado y cuáles eran los aprendizajes conseguidos durante todo este proceso. ¿Eso qué permite? Pues permite seguramente un enriquecimiento de la personalidad, el desarrollo de la autodeterminación, la confianza en ellos mismos y sobre todo la autoestima, porque ven un trabajo que realmente han elaborado ellos desde el minuto 1 y no es algo guiado y algo pautado por el profesor desde el primer momento. Bueno, pues por último os quería enseñar 3 vídeos breves. Uno que hace referencia al workspace que os he enseñado con anterioridad, pero esto es digamos el vídeo que grabé durante la breve exposición que cada grupo hizo de su workspace, un poco justificando por qué habían realizado el workspace de esa manera y no de otra, y cuáles fueron pues las pautas seguidas para escoger un link respecto a otro o elaborar, por ejemplo, como hizo este grupo, la posibilidad de incrustar o de añadir archivos de notebook, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos a uno de los miembros del grupo explicando cómo todos ellos habían llegado y cómo habían realizado y por qué cada una de esas actividades. Porque habían escogido les iba preguntando yo que por qué habían escogido Smart Ideas y no otro. Efectivamente lo habían encontrado bastante sencillito, bastante fácil de utilizar. Luego el Pictochart pues igual, tuvieron algunas dificultades con encontrar imágenes, que estuviesen en alta resolución y que se pudieran subir fácilmente en la web, y todo esto pues fueron cosas que fueron subsanando ellas, encontrándose con estos pequeños problemas y solucionándolos, ¿no? Aquí les he pedido que me enseñen un poquito el vídeo, voy a ir un poquito más adelante. Sí, aquí siguen con el vídeo, y luego la última parte, aquí pues efectivamente pues la posibilidad de utilizar el notebook también como archivos incrustados en el workspace sobre las pruebas paleontológicas, etcétera, que llevaron a las teorías evolucionistas, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro, me gustaría enseñaros una actividad en grupo, o sea, cómo era la dinámica de grupo, aunque sea en un breve vídeo, simplemente para que vierais pues cómo interactúan unas con otras. Ahí tienen su dispositivo, y sobre ese dispositivo, en este caso, estaban haciendo su evaluación, una evaluación que yo les iba marcando conforme iban terminando actividades. Y el último vídeo es una visión general del aula trabajando en grupos. Entonces, como veis, ahí están repartidos por grupos y están trabajando de forma colaborativa, atendiendo a la evaluación que les estoy planteando en ese momento. Bueno, pues esto era lo que os quería contar. Yo, si tenéis algún tipo de duda o de problema, sabéis, este es mi email y mi dirección de Twitter. Y bueno, pues como bien dijo Einstein, si buscas resultados diferentes, pues lo importante es no seguir haciendo siempre lo mismo. Eso es algo que he aprendido yo con la práctica, y que, bueno, pues parece ser que los resultados, que han sido bastante buenos y a mí me han sorprendido, y además muchísimo, pues espero que vosotros os pueda servir de ayuda y os pueda ayudar a cambiar un poquito esa metodología en el aula. Muchísimas gracias y hasta la próxima.